esta tarde, tienen un tiempo estimado de 10 minutos para hacer sus presentaciones. Las preguntas que surjan o que quieran que sean, que quieran que se les dé respuesta, lo pueden hacer por medio del chat. La tarde nos acompaña la señorita Jennifer Corredor, coordinadora de seguridad y salud en el trabajo, quienes estará haciendo un breve recorrido por los protocolos de bioseguridad. Además, nos estará compartiendo buenas prácticas para la prevención del contagio y propagación del COVID-19. Adelante, Jennifer, por favor. Hola, buenas tardes para todos, mucho gusto, bienvenidos. Mi nombre es Jennifer Corredor, yo soy la coordinadora SST para seguridad ATEMPI. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver, el objetivo es resolver algunas dudas o preguntas que ustedes tengan con respecto a la reincorporación a las labores en los sectores de negocios en los cuales se pretenden reactivar. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es un breve recorrido sobre pues unas páginas que normalmente yo uso durante mi labor y a resolver preguntas varias con respecto a la implementación de los protocolos de bioseguridad que nos están solicitando para iniciar la labor. Entonces, principalmente les voy a compartir las páginas. Ingresan a Google. Primero que vamos a ver es la página en donde inicialmente uno extrae todas las resoluciones, circulares y guías. Primero debemos saber que en los últimos días han emitido diferentes guías para saber el tema de la contención del coronavirus. Hoy vamos a hablar principalmente de las circulares y de la resolución expedida el 24 de abril, la 666, en el cual se dan los lineamientos para el protocolo que es general para las empresas, los protocolos de bioseguridad. Entonces, primero, bueno, aquí en la página del Ministerio de Salud, listo. Y entonces, en esta página ustedes van a encontrar todos los documentos técnicos, normativos, para realizar la implementación de los protocolos. Entonces, aquí encuentran documentos técnicos, normativos. Y en Septilla, que es donde van a encontrar las normativas para cada uno de los protocolos. Entonces, estas son las dos páginas que normalmente yo uso para mantener al día pues, el sistema de gestión. Entonces, bueno, aquí encontramos la circular. En este momento, pues, una de las circulares que más ha generado inquietudes es la circular 001, que me habla del protocolo de bioseguridad para la construcción. También tenemos la circular 004, que me habla de los protocolos de bioseguridad para el sector del transporte. La circular 003 me habla de los protocolos de infraestructura y así sucesivamente. Aquí van a encontrar todas las circulares. Y vamos a ver la circular 001. Aquí no vamos a entrar a detalle con cada una de las circulares, porque pues la idea es que cada una de las empresas, a través de la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, o a través de la ARL o de la empresa que se encarga de la implementación del sistema de gestión, revise uno a uno las normas y pues que vea cuál, con base pues, al sector de negocio, debe verificar cuál es la que le aplica. Si es del sector manufacturero, pues debe revisar esa resolución, esa circular. Si es del sector del transporte, pues debe revisar esta circular muy detalladamente. ¿Qué están haciendo muchas personas? Que pues realmente yo no estoy de acuerdo con eso, es que toman la norma, hacen un copy-paste, le ponen el logo de la empresa, ¿sí? Le ponen el nombre del proyecto y montan el protocolo de esa forma. Entonces, vamos a ver, voy a darles unas recomendaciones generales de cómo implementar el protocolo.
de qué es lo que se debe tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, está la circular 001, en la cual me dice, estaba dirigida para todo el sector de la construcción, ¿sí? Y es del Ministerio de Vivienda. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá, vamos a ver el tema de desinfección. Entonces, medidas de limpieza y desinfección. Entonces, por ejemplo, acá me dice, por ejemplo, para la manipulación de maquinaria pesada se recomienda usar equipos de protección personal, el responsable incluyendo más gafas protectores según los protocolos de salud y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué debe hacer la persona encargada, quien conoce que tiene el criterio, que conoce la empresa, que conoce su población? Debe tomar estas normas y de acuerdo a cada uno de estos ítems, debe aterrizarlos y decir, aquí te está diciendo qué es lo que debes hacer, pero debes decir cómo lo vas a hacer y cuáles son los recursos que se van a destinar para cumplir con cada uno de estos ítems. Por ejemplo, aquí, manipulación de equipos y herramientas, me habla de elementos de protección personal. Entonces, ¿qué elementos de protección personal vamos a entregar a este personal? Si vamos a entregar guantes, si vamos a entregar tapabocas, con qué periodicidad, ¿sí? Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos con lo que se registra en los protocolos, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si yo pongo en el protocolo que las personas se van a lavar las manos, debo asegurarme que en el lugar donde se va, que en el lugar, en el proyecto o en la empresa hayan lavamanos, pues para que las personas puedan lavarse las manos. Pero entonces no puedo dejar como que sí, deben haber ubicados tantos lavamanos cada cierta cantidad de metros, ¿sí? O si de pronto allí vamos a poner aquí también una parte en donde nos hablan de la disposición o el tema de canecas. Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas como de pedal. Entonces, ¿cuántas canecas voy a necesitar? De acuerdo a la cantidad de metros cuadrados. ¿Cuántas oficinas tengo? Y si voy a manejar canecas por oficinas o si la voy a manejar por áreas, ¿sí? Entonces, digamos que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de implementar esos protocolos. Por eso es importante de verdad buscar las personas idóneas que tengan preferiblemente que ya hayan leído la norma y pues las personas que estén implementando el sistema de gestión dentro de cada una de las empresas. Entonces, bueno, esto en cuanto a la circular 001. Aquí tenemos la resolución 675, que es el protocolo de bioseguridad para el sector de manufactura. No voy a entrar al detalle con cada una de estas circulares, sí es importante que las lean muy bien, que la persona que se vaya a encargar de la implementación conozca todos los procesos de la compañía, y de acuerdo a eso, pues se debe establecer cuál es el presupuesto que se va a invertir para compra de elementos de protección personal, para dotación del gel antibacterial, las toallas, de secado de manos, ¿sí? Y se debe tener en cuenta qué actividades se van a realizar desde que la persona ingresa a la institución o a la planta hasta que sale, cuáles son las medidas que se van a tomar en cuenta. Bueno, en cuanto a la resolución 666, esta resolución es un protocolo general. ¿Qué quiere decir? Que si el sector de negocio, dime. Jennifer, buenas tardes. Qué pena, de manera general vayas concluyendo, por favor, para que le demos paso al otro panelista. Listo. Entonces, bueno, si el sector de negocio para el que en el que yo me encuentro no tiene una circular, ¿cuál debo tener en cuenta? La resolución 666, que es el protocolo general de bioseguridad para el resto de actividades económicas que no tengan establecido una circular. Entonces, en la circular, digamos que en la circular no, sino en el decreto 666, me hablan igual del protocolo de bioseguridad, me habla de la obligatoriedad que tenemos todos debemos sí o sí descargar la Corona App,
sea, ya no es opcional, sino es obligatorio, está en la resolución, se vuelve obligatorio. ¿Cuáles acciones debemos implementar? Las que están en la norma. O sea, si ahí nos dicen que debemos entregarle tapabocas a los trabajadores y guantes, se les deben entregar tapabocas y guantes. También una recomendación que les hago, los guantes, los tapabocas y también los productos químicos deben tener fichas técnicas de seguridad. Les recomiendo que contraten proveedores reconocidos, ¿sí? De pronto, sí, pueda que varíe en precios porque de pronto no cumplen con todo lo reglamentario otras personas que distribuyen estos productos, pero en el momento en que el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud se llega a presentar un evento de contagio en nuestras empresas, lo primero que nos van a requerir es el protocolo de bioseguridad. Van a requerir que se cumpla con todo lo que está allí estipulado. Entonces, si allí hablan de desinfección y limpieza, entonces debemos tener establecido cada cuánto se va a hacer la limpieza y desinfección, qué productos químicos se van a usar. Esos productos químicos deben tener sus fichas técnicas, el personal que va a hacer uso de esos productos químicos debe estar capacitado, ¿sí? No debe haber personas haciendo manejo de productos químicos si no tienen la autorización de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en seguridad TEMPI, ¿qué hacemos? La persona se capacita y se le entrega la autorización para que esté aprobada para usar el producto químico. Y obviamente esos productos químicos o estas empresas deben contar con el etiquetado y rotulado, el sistema globalmente armonizado. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Por ejemplo, para las propiedades horizontales o para los centros comerciales. Como el alcalde Daniel Quintero, el día de ayer antier, solicitó que todos debemos ingresar a la página de Medellín Me Cuida. Cada trabajador debe ingresarse. Todas las personas debemos ingresar y matricularnos. Y a su vez, la empresa debe matricularse también a esa página. Eso aplica para Medellín. Y todas las empresas que ya están activas o que se van a activar, deben montar el protocolo a través de Me Cuida Medellín, empresas. Y por eso es que muchas empresas y mucha gente está muy asustada, está desorientada, y muchos empresarios están desorientados porque dicen, bueno, nos cogieron a quemarropa, dime. Dos preguntas. La primera, ¿cuál es el organismo de control que se va a encargar de vigilar que las empresas implementen los protocolos de bioseguridad? El mecanismo de control, bueno, principalmente, por ejemplo, si es para el sector construcción, el Ministerio de Vivienda, ¿sí? Y de la mano del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Entonces, en este caso, como se deben, y en el caso puntual del sector de la construcción, ellos deben notificar al Ministerio de Vivienda el protocolo. Entonces es el Ministerio de Vivienda quien va a verificar el cumplimiento de esos protocolos. Y más allá de eso, de verdad que sí, lo que quiero resaltar es que en dado caso que se presente a algún caso de contagio en nuestras empresas, lo primero que nos van a pedir es ese control. Entonces realmente lo que debemos mirar, qué es lo que nos está pidiendo la norma, leerla muy bien y mirar qué actividades vamos a realizar. O sea, debemos ser muy cuidadosos con la información que se va a ingresar allí, que realmente se vaya a hacer, ¿sí? Ok, muchas gracias, Jennifer. Gracias, Jennifer. Gracias, Mario. Damos paso al segundo panelista, al señor Luis Alberto Rodríguez, coordinador de SST, quien también tiene un amplio conocimiento de los protocolos de bioseguridad. Bueno, buenas tardes. Yo los invito vamos a hacer unas conclusiones. Mi compañera Jennifer pues, fue bastante contundente en el tema del aspecto legal. Mi invitación es coger y tomar esa legislación, esa resolución 666, en su artículo 3º, en particular, y coger, desglosar muy bien esas responsabilidades, que yo las podría concluir en algunas
de mayor impacto que otras sin menospreciar la importancia que tiene cada una. Y en esas responsabilidades que yo le hago un poco de fuerza es en la dotación y en la capacitación. Y lo digo porque es natural encontrar de pronto las compañías hacen mucho esfuerzo en suministrar muchos elementos de protección, suministrar aspectos y condiciones necesarias para que se den y se garantice la prevención del contagio como tal, pero muchas veces se deja de entrenar y de hacer ese seguimiento. Entonces, esta va agarrado de la mano una con la otra, suministrar, pero hacer un fuerte impacto en lo que es la capacitación, el entrenamiento, el seguimiento, en lo que es la flexibilización de los horarios, el teletrabajo y los reportes y demás. Digamos, es un aspecto administrativo muy importante, pero digamos, la gente que está en una barrera muy cercana a las probabilidades de adquirir el coronavirus, debemos hacerle fuerza en eso, que si estamos entregando la protección y las condiciones, también se refuerce esas responsabilidades que tiene el empleador en capacitar, en formar y en reforzar aquellas conductas como tal para que se le dé un buen uso, ¿de acuerdo? Y por otro lado, de esas responsabilidades del trabajador en cumplir los protocolos, esto se da en la medida que las personas tengan una mejor aceptabilidad y acercamiento a los programas, a esos criterios como tal de tomarse estos protocolos como propios, porque se ha convencido que la prevención es fundamental en esta pandemia, y reportar aquellas condiciones, ya sean propias de un familiar o demás, pero que esto como tal surja para que tengamos un mejor canal de comunicación, a tener monitoreado como tal, tener que monitoreado aquellos aspectos. Estos protocolos de bioseguridad de que trata la resolución 666, digamos que hace mucha fuerza en estos aspectos. Obviamente esto nos va a cambiar a todos, de personal administrativo, la gerencia, el personal que está en diferentes tipos de proyectos y centros de trabajo. Esto nos va a cambiar a todos y la importancia de esto es sentarse, de global, no como decía mi compañera Jennifer, de coger y copiar la norma y poner el logo y listo, sino hay que sentarse de manera responsable. Yo los invito a que seamos muy responsables, aquí estamos tratando de vidas, ser muy responsable en coger esa norma, interpretarla muy bien, cogerla como una herramienta más de trabajo y convertirla en un instructivo, una guía de cómo podemos proteger a nuestros empleados, cómo podemos también blindar nuestra compañía desde muchos aspectos. Esa es mi invitación y muchísimas gracias. Gracias, Luis. Una pregunta, Luis. ¿Cuál es el apoyo y de pronto el acompañamiento que van a tener las ARLs para ayudar a implementar los protocolos? Mira, yo creo que aquí hay que organizar un buen plan de trabajo con las ARLs y cada quien tener muy claras aquellas responsabilidades y obligaciones frente a esta situación. Las ARLs, incluso en mi caso en particular, y se los puedo hablar abiertamente, esa mañana pues me reuní con la persona que lidera la cuenta, le dije, hombre, no solamente vamos a construir un documento en protocolos de bioseguridad, sino que estamos montando un programa de vigilancia epidemiológico por riesgo biológico global, ¿sí? Todos aquellos factores que me podrían afectar, incluyendo este protocolo como tal. Yo creería que hay que construir un plan de trabajo, dejar los temas muy claros con las ARLs, y montarlos como tal en el barco, porque eso es un tema que todos tenemos que sacar adelante. Mario, de pronto sí me gustaría agregar que si quieren exigirle a la ARL o de pronto citarle parte de la norma en la resolución 666 en el numeral 31.7, que expresa apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con la EPS en lo relacionado con actividades de promoción y prevención de la enfermedad.
solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades. De hecho, no existe una guía, no está establecida una guía para la implementación de los protocolos, no, sino que, como ya lo hablamos, cada empresa debe identificar si hay una circular que aplique para su sector de negocio, y si no la existe, pues ya sabemos que es la resolución 666, y apoyarse con la ARL para montar el protocolo, para que ellos les den los lineamientos y les den la guía. De hecho, pueden solicitar que un médico de la ARL les ayude, trabajen de la mano el protocolo con ellos. Gracias, Jennifer. Ahorita tú nos decías de las autoridades que están encargadas de hacer control y vigilancia a que se implementen los protocolos. ¿Cuáles serían esas sanciones económicas o administrativas que se impondrían a las empresas que no cumplan con estos? Jennifer o Luis, si pueden responder la pregunta. Bueno, como tal, la norma no me habla de valores, ¿sí? Lo que yo revisé no me habla de valores, pero sí habla que pueden haber sanciones y multas, pero no da un monto explícito. Ok, listo. Abrimos el chat. Sí, Luis, ¿ibas a decir algo? No, sí, es cierto, no hay un monto equivalente en salario, pero lo que expresan las autoridades, en especial los alcaldes, y que están obviamente en cabeza de ellos en las secretarías de salud municipal y distrital, es que inicialmente puede haber un cierre de la empresa, un cierre de las actividades y un aislamiento o cierre de 14 días, y ya mirarán pues algunas responsabilidades para aplicar sanciones económicas si da lugar. Entonces yo creo que el tema es, más allá de ver el detalle de cuánto y qué, es qué puedo hacer para que las cosas se den. Ok, gracias, Luis. Es decir, los protocolos se deben implementar sí o sí, se convierten en requisitos legales y de alguna otra manera, pues, digamos que todos están sujetos a que los adapten a cada una de sus necesidades y a cada una de sus estructuras según sea la empresa. Muchas gracias. Se abre el chat para las personas que de pronto quieran hacer preguntas y aprovechar los dos panelistas que nos ilustraron con respecto a todo un marco normativo de bioseguridad. El siguiente panelista, pues, es Mario López, quien les está hablando. Yo quiero de pronto acá ilustrar un poco lo que es el nivel de riesgos que se ha venido incrementando en cuanto al aislamiento preventivo, lo que ha sido toda la cuarentena, y lo que de acá en adelante, pues, digamos, se va a incrementar en cuanto a riesgos de orden público. Según estadísticas de autoridades competentes, el riesgo de homicidios bajó en un 50% con respecto al año pasado, y el riesgo de hurto, pues, digamos que también tuvo una baja del 70%. Se aumentaron fueron los riesgos de violencia intrafamiliar, se aumentaron los riesgos los riesgos cibernéticos, es decir, todo aquello que tiene que ver con la bioseguridad y que de alguna otra manera pues afecta a personas y afecta a compañías. Queremos hacer de pronto un análisis con respecto al riesgo de hurto, que si bien es un riesgo que tuvo una baja durante la cuarentena, en esta reactivación del sector de obras y del sector de la manufactura, pues consideramos que puede tener un incremento. Si bien durante la cuarentena se redujo, pues una vez se activen estos dos sectores, el riesgo va a aumentar. Es decir, ¿por qué? Porque de alguna otra manera, pues las grandes compañías están incrementando sus protocolos de bioseguridad, están enfocados a hacer controles de acceso con todo su personal que tengan a cargo y de alguna otra manera, pues vinculan al personal de seguridad para ayudar a que estos controles sean efectivos. Digamos que acá el riesgo de hurto toma una gran relevancia debido a que en la mayoría de clientes, en la mayoría de compañías, el sector perimetral no tienen algún sistema de seguridad y por ende, pues digamos que tenemos al personal de seguridad enfocado en lo que son
el cumplimiento de controles de bioseguridad en las porterías y los controles de acceso, y se nos va a descuidar un poco lo que es la parte perimetral. Entonces, digamos que acá tenemos un riesgo significativo, que es inicialmente el riesgo de acceso ilegal o el riesgo de intrusión, y por consiguiente el riesgo de hurto. Entonces, digamos que acá lo que es el apoyo de las compañías de seguridad juega un papel muy importante. Entra, digamos, a resolver este problema. Puede ser seguridad física, incrementando el pie de fuerza, o algo muy importante, que la seguridad electrónica. La seguridad electrónica perimetral hoy, digamos que juega un papel muy importante lo que es la bioanalítica. Entonces nos permite crear unas geocercas con unos patrones establecidos para que nos presenten alertas. Digamos que por acá comenzamos a mitigar lo que es el riesgo de intrusión y por consiguiente el riesgo de hurto en el sector de obras y en el sector industrial. Digamos que otro de los riesgos que se incrementó es el riesgo el riesgo de la ciberseguridad. Sabemos pues que para nadie es un secreto que los mismos medios de televisión han estado haciendo recomendaciones para que protejan sus equipos, para que en las empresas implementen barreras, implementen antivirus, pues de otra manera que puedan repeler algún ataque cibernético. Y digamos que es uno de los riesgos que hoy se puede incrementar. Entonces el llamado por parte de Seguridad Tempi es a que analicemos de nuevo los riesgos que tenemos en el entorno y que acompañemos a cada uno de nuestros clientes para mirar cuál ha sido ese incremento en los riesgos derivados de orden público, y que podamos mitigarlos a tiempo y que de alguna otra manera se puedan implementar lo que son las medidas de control y de tratamiento, y bajarle al nivel de riesgo. Porque repito, hoy las compañías se están apoyando mucho en las empresas de seguridad para usar su personal en los controles de acceso y de alguna otra manera garantizar que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Entonces, es un llamado que hacemos para que en compañía de su empresa de seguridad como aliada estratégica se analicen de nuevo los análisis de riesgos y se implementen las medidas de control y de tratamiento. Si de pronto tienen alguna pregunta, pues el chat está abierto, o si no, le damos paso a nuestro compañero Hamilton Vargas, gerente de proyectos, que también tiene un amplio conocimiento en seguridad física y electrónica. Bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo van? Pues quiero complementar un poco lo que decía Mario, en tema, si bien teníamos un alto riesgo en alguno de estos dos sectores, sobre todo el de obra, con riesgo de intrusión y riesgo de hurto, pues ahora se puede elevar un poco más, ¿no? Porque pues todos están enfocados en tema de bioseguridad. La gente va a utilizar elementos de protección personal que no va a ser fácil de identificar a las personas. El enfoque va a estar en temas de salud en el trabajo y protección, autoprotección para evitar un contagio entre personas. Pero lo que hacemos el llamado es que haya que no se pierda el nivel de seguridad y el nivel de riesgo que puede tener la compañía en tema de pérdidas, ¿sí? Para esto es importante el tema de la planificación, y es que no solamente planificar en tema de bioseguridad, sino también hay que planificar en tema de seguridad, ¿sí? Hay dos aspectos importantes que se deben tener presentes, y es la actualización de la evaluación de riesgos, porque si bien cada una de las compañías hacen una identificación y evaluación de riesgos, todo este confinamiento, esta apertura limitada, nos lleva a que hagamos un replanteamiento de algunos riesgos que se puedan presentar durante el tiempo que estemos en esta emergencia, ¿sí? Entonces puede aumentar en tema de contaminación de personas, contaminación de espacios e instalaciones, modo de transmisión del virus, y sobre todo creería que cada una de las compañías debe hacer una introspección con mucho detenimiento y con mucho detalle en tema de evaluación de pérdidas.
porque, pues como dije, estamos enfocados en tema de seguridad en el trabajo y puede que hayan personas que logren entrar sin que haya una debida verificación, ¿sí? Para eso es importante que las empresas también hagan una gran inversión con tema de controles de acceso, sobre todo electrónicos, que permita que el personal de seguridad no tenga contacto con los visitantes, los contratistas o con empleados, sino que pueda hacer un control de los ingresos sin necesidad de estar en contacto con las personas. Es decir, que si hay ingresos electrónicos, el vigilante, la recepcionista podría estar verificando que cada uno pase de manera electrónica y pueda hacer su autoidentificación y poder ingresar. Ese es uno de los controles, yo creo que básicos, que podemos implementar para limitar el acceso o el contacto de nuestros trabajadores de seguridad con el personal que trabaja en las obras o empresas de manufactura. Otro de los puntos importantísimos que hay que tener en cuenta es la gestión de emergencia, ¿sí? Si bien se crean unos protocolos de seguridad en el trabajo, debe haber una continuidad de negocio en caso de que llegue a pasar algo. Si llega a pasar algo, ¿qué vamos a hacer? Si hay una contaminación de una persona, ¿cómo vamos a tratar esa crisis? Esos son elementos claves que a nosotros como líderes de seguridad debemos estarnos preguntando y debemos formalizar y documentar muy bien los protocolos, en qué se va a hacer, quién va a hacerlo, ¿sí? Cuáles van a ser los elementos de comunicación y cómo voy a hacer para mitigarlo. Para esto son 4 puntos importantes que debemos tener presentes. El primero es la mitigación. Segundo, preparación. Tercero, la respuesta. Y cuarto, la recuperación. ¿Por qué nombro estos temas? Aunque estamos hablando mucho sobre el autocuidado de personas, debemos entender que hay una alta responsabilidad en tema de protección, tanto de las personas que están internas, ¿sí? Y ahí es donde está el mayor riesgo, es cómo hacemos para proteger el personal que está dentro de la instalación, los activos, y cómo hacemos para evitar que personas externas puedan ingresar o hacernos daño o a contaminar personas. Entonces, si llega a suceder o materializarse el riesgo, ¿qué voy a hacer como compañía para poder disminuir ese impacto? Pues lo primero que tiene que hacer es una mitigación, ¿sí? En el planteamiento, que es una base fundamental en los esfuerzos para reducir la pérdida de vidas, y también debe tomar, digamos que todas las medidas para evitar contagios, y ahí es donde se deben crear los protocolos de seguridad para evitar que ocurra un riesgo, pues que no podamos controlar. El segundo es la preparación, y son esas acciones que vamos a tomar para planificar, para organizar, para capacitar y para hacerle frente a una emergencia que nos pueda ocurrir, como un contagio en el que puede generar pánico a nivel interno de todos los empleados, ¿sí? Debe planificarse muy bien y debe crearse protocolos en los cuales se establezca de manera organizada quién va a atender y cómo se va a manejar para bajar el impacto que pueda generar un contagio dentro de una instalación como una obra, ¿sí? El otro es la respuesta, que es un elemento que sirve para abordar, digamos que la actividad que se está presentando, y el siguiente es la recuperación. Y aquí es donde va el tema importante, y es la continuidad del negocio. Yo creo que hoy en día hemos entendido que las compañías deben tener 2 cosas importantes. Una es el plan de crisis, de manejo de crisis, y el otro es el plan de continuidad del negocio. En estas 2, digamos que recae mucho el tema de las compañías para evitar algunos impactos que puedan llegar a tener sobre todo por temas de contagio, ¿sí? Y la continuidad del negocio es cómo evitar que una empresa tenga grandes sanciones por incumplimiento en temas de salud en el trabajo, de protección de las personas,
¿sí? Y para esto es importante que haya un muy buen protocolo con todo el detalle de las personas que lo van a conformar, cómo se va a hacer, cada cuánto se va a realizar, y sobre todo, es importante, y son temas que no se tocan, y son hacer unas prácticas y hacer unos protocolos para poder evaluar si ese plan que se tiene de crisis, de plan de continuidad del negocio, son válidos. Eso es importante tenerlo porque podemos poner todos los elementos de protección personal, pero si llegamos a tener una emergencia muy grande dentro de las empresas, ¿cómo vamos a atenderla? Esa es la clave nosotros de Líderes de Seguridad para poder disminuir los riesgos y los impactos que pueden tener una compañía. Esos 3 puntos quería hablarle. No sé si alguno tiene alguna pregunta, pues con gusto la respondemos. Hamilton, muchas gracias. Sí, por acá hay una pregunta. Si existe evidencia de un posible empleado, ¿cómo intervenir la situación para no vulnerar sus derechos? Como por ejemplo la dignidad humana, aclaró un posible empleado con síntomas de COVID-19. Si de pronto nos puedes contestar o nos puede contestar a alguno de los panelistas anteriores. Bueno, yo creo que yo hace un momento lo estaba diciendo y ahí es donde juega nuestro papel. Nosotros, digamos que uno puede hacer varias recomendaciones, ¿sí? Porque hacia dónde voy, mira. Y esto va a poderle responder la pregunta, porque es muy importante entender que si llega a suceder, porque puede llegar a suceder, ¿cómo lo vamos a hacer? El ministro de Salud, el señor Fernando Ruiz, hace poco hizo una entrevista donde le preguntaban, señor ministro, ¿cuándo va a llegar el pico? Ese pico que todo el mundo habla, ¿qué pico, qué pico? Y él respondió, mira, nosotros estamos considerando que el pico puede llegar hasta finales de mayo o inicios de junio, ¿sí? Entonces, eso es un tema que debemos evaluar, ¿sí? Hoy también salió las noticias de posibles variaciones matemáticas donde dicen que el contagio puede llegar hasta 4 o 5 veces de lo que hoy en día. Significa que podemos tener más de 15.000 contagios, 20.000 contagios, y eso duplicaría mucho el riesgo que se tiene dentro de las empresas. Es por eso tan importante que se creen protocolos para atención, ¿sí? En caso de que lleguemos a tener casos positivos de personas que tengan contagios. Mi recomendación es que hagan unos protocolos, que se reúnan las personas encargadas de seguridad, de talento humano, de HCE, para que puedan hacer cada una de las actividades que se debe tener en caso de que logren o que tengan una persona contagiada dentro de las instituciones, dentro de la instalación. Debe haber un aislamiento, sobre todo debe haber un tema muy rápido de contención para evitar un impacto con los otros trabajadores, y lo que se debe hacer en su lugar es pues remitir inmediatamente a estas personas bajo un protocolo para que sean atendidas y empezar a evaluar de una manera, digamos que no desorganizada, de una manera muy organizada y bien planeada, de revisión de todos los empleados que estaban o que hacían parte del grupo de trabajo que estaba este empleado. Entonces, lo importante es, más que cómo lo haga, digamos que cada compañía hará su protocolo de cómo va a atender cada uno de los casos, pero la recomendación es que se haga de una manera muy rápida y que no vaya a generar impacto dentro de los trabajadores, para que la gente no se vaya a alarmar y en vez de estar pensando en el trabajo, está pensando en un riesgo, entonces genera, digamos que las comunicaciones empiezan a decir que todas las personas están enfermas, las familias pueden empezar a llegar en los noticieros, los medios, a preguntar qué es lo que está pasando y pueden llegar a haber intervenciones de parte del Estado para verificar si realmente se cumplen o no los protocolos. Por eso es importante que hayan unos procedimientos puntuales
y que esos procedimientos sean verificados por las personas encargadas y los líderes de que son protocolos efectivos para que funcionen, ¿sí? Por eso es importante hacer un experimento y hacer evaluaciones permanentes de que son protocolos que nos van a ayudar a reducir un riesgo y un impacto en tema de imagen. Ok, gracias, Hamilton. Aprovechemos y damos respuesta también a dos preguntas más. Por acá hay una que dice, ¿un vigilante te puede identificar si una persona no se encuentra en condiciones físicas para laborar? Más allá de que si el vigilante lo puede identificar, pienso que es de acuerdo al protocolo. Entonces, si de pronto está, como lo solicita la resolución 66, que se deben establecer unas medidas de bioseguridad y como allí mismo lo contempla, si de pronto dentro de nuestro protocolo asignamos al guardia de seguridad para que tome la temperatura, ¿sí? Y inmediatamente el guardia de seguridad identifica que la persona tiene una temperatura de 38 grados, pues inmediatamente va a activar el protocolo y pues no va a permitir que esta persona ingrese a las instalaciones. Entonces, en ese sentido, si el guardia de seguridad tiene asignada esa función, sí lo podría identificar. Igual que si tuviese la función de pronto realizar una encuesta, ¿sí? Y la persona pues tiene los síntomas asociados a COVID, pues sí lo podría, la respuesta es sí, sí lo podría identificar si dentro del protocolo se le asigna esa responsabilidad, sí lo podría identificar. Yo quiero complementar, Mario, si me permite. Sí, adelante, Es que sí, por supuesto. Digamos que una de las funciones que va a tener el área de seguridad es que pueda ser un sujeto preventivo. Es decir, pueda identificar antes de. Y seguramente las herramientas como termómetros, ¿sí?, que se van a utilizar en los ingresos para identificar la temperatura de las personas va a ser una gran oportunidad para poder segmentar el personal y poder identificar qué persona puede tener una temperatura más elevada y posiblemente puede estar no contagiada, pero sí puede estar enferma o puede estar contagiada. Otro de los temas importantes que hemos venido hablando con el área de tecnología son esas herramientas que no es necesaria que sean utilizadas por los vigilantes, por la fuerza de seguridad, sino son tecnologías que pueden identificar antes de que ingrese una persona el nivel de temperatura y son programables. Entonces son cámaras que pueden identificar un gran número de personas y puede decir cuáles de esas personas puede tener una temperatura según programación que puede ser mayor a 37 grados, mayor a 38 grados, y eso nos permite poder segmentar el grupo, revisar cuál es la persona que puede tener una temperatura más alta para que puedan intervenir a esa persona. Y ahí es donde está el trabajo de los centros de control, junto con esas cámaras que son una tecnología pues súper chévere donde uno puede identificar previamente qué persona puede estar enferma. Entonces mira que se unen los controles de acceso con los centros de control que están permanentemente revisando estas situaciones y eso ayuda a que identifiquemos una persona antes de que ingrese a las instalaciones. Gracias, Hamilton. Dos preguntitas más para Jennifer, por favor, para que continuemos con el siguiente panelista. Preguntan por acá, Jennifer, que cuáles son los tapabocas que deben utilizar las personas que están en campo o en la calle y cuáles son las que deben utilizar el personal administrativo. Ok, bueno, como tal, la resolución o la norma hace alusión a los tapabocas quirúrgicos, ¿sí? Para el público en general. Para el personal de la salud, ellos sí deben usar los N95, pero para el personal en general, los tapabocas quirúrgicos, que una recomendación que yo les hago es de verdad que adquiramos tapabocas que que estén certificados, que cuenten con la ficha técnica, ¿sí? Y que si realmente de pronto en la compañía no podemos adquirir estos elementos, debemos justificar muy bien por qué razón, ¿sí?
Debemos justificar, no, es que definitivamente están agotados, definitivamente no, cerraron la vía y el vehículo los iba a transportar pues no pudo llegar. Entonces, sí es importante tenerlo claro, por ejemplo, para el sector de la construcción, el sector de la manufactura, el tema de transporte, tapabocas desechable, no, quirúrgico, tapabocas quirúrgico. De hecho, en la página que les enseñé del Ministerio de Salud, hay unos lineamientos para elaboración de tapabocas quirúrgicos, porque pues por el tema del desabastecimiento de los tapabocas, muchas empresas o muchas personas naturales empezaron a producir estos tapabocas y digamos que el Ministerio de Salud no se cerró a esa idea, sino simplemente les digo, vengan señores, si ustedes quieren realizar los tapabocas deben cumplir con estos lineamientos, pero nosotros como pues vamos a contratar ese servicio debemos verificar que se cumplan esos lineamientos. Ok, gracias Jennifer. La última pregunta rápidamente. ¿Los tapabocas y los elementos de protección personal los debe suministrar el empleado? Sí, sí señor. Los debe suministrar el empleador. Está en la resolución y no es opcional. Es de obligatorio cumplimiento. Listo Jennifer, gracias. Hay otras preguntas que serán resueltas con el próximo panelista. A continuación, el señor Juan David López, un experto en seguridad electrónica, que nos ilustrará cuáles son esas medidas esas herramientas que serán utilizadas en los controles de acceso y en los perímetros para prevenir y de alguna otra manera pues evitar los riesgos a los que hizo alusión ahorita Hamilton. Adelante, Juan David. Gracias, Mario. Buenas tardes para todos. Saludos a nuestros clientes, compañeros y panelistas. La finalidad de esta charla es generar unas recomendaciones en cuanto a las herramientas electrónicas para poder minimizar el riesgo en los controles de acceso realmente, pues como estos sectores que se están reactivando. Vamos a tocar básicamente pues como unos 3 o 4 soluciones y recomendaciones en seguridad electrónica, como son las cámaras térmicas, pistolas o termómetros y controles de acceso como tal, que es inicialmente lo que vamos a necesitar para generar y cumplir con estos protocolos establecidos entonces por el gobierno. Les cuento que todos hemos conocido pues la parte de las cámaras térmicas. Es una solución muy funcional y muy dinámica, y existen 2 tipos de cámaras, que son las cámaras alámbricas y las cámaras inalámbricas. Como cámaras alámbricas como tal tenemos pues en cámaras térmicas donde se establece un nicho de mercado puntual, que son los aeropuertos, escuelas, plataformas del metro, centros comerciales, donde tenemos gran flujo peatonal, y fueron las que inicialmente conocimos por medio de los aeropuertos. Este tipo de cámara lo que hace es realmente tener una mayor cobertura y identificar pues mayor capacidad de personas, dándole pues como su medición. A costo-beneficio son equipos obviamente pues como muy costosos, pero son definidos a un nicho de mercado. Y tenemos las cámaras inalámbricas, que en estos momentos pues tenemos una cobertura y una capacidad de medición de 3 personas. Esta es la cámara inalámbrica térmica, que en estos momentos está en el mercado y que tiene una capacidad pues como para 3 personas. Entonces es dependiendo de la necesidad de cada compañía qué tipo de solución de pronto le puede servir. Esto en cuanto a las cámaras. Para esto tenemos otro tipo de solución, que son la solución de las pistolas, termómetros o los termómetros, que miden puntualmente la parte corporal, la frente, el oído, objetos y el ambiente como tal. En estos momentos tenemos muchísima demanda de este tipo de equipos, que es lo que más está solicitando, y es lo que realmente hay insuficiencia en la parte del cubrimiento de este tipo de soluciones. No las hay, están muy complicadas pues como obtener este tipo de pistolas. Se está esperando realmente pues como un lote grande, una importación de este tipo de pistolas a nivel nacional acá en Colombia, y este tipo de pistolas es lo que nos está dando la solución. Es una solución de marcación 1 a 1, pero es una medición muchísimo más exacta. Y la idea es que obviamente es obligatorio dentro del proceso, y nos ayuda a identificar
este tipo de medición. Es muy importante a esta medición llevarle un control a todas las personas que se le vayan midiendo. Me explico. Nosotros debemos de tener inicialmente una base de datos de los empleados que van a empezar a laborar, y a estos en el día a día debemos de llevarle el historial y el registro de estas marcaciones tanto en el ingreso como a la salida. Obviamente durante su estadía laboral van a haber obviamente protocolos, pero este historial nos van a dar unas estadísticas muy importantes para la toma de decisiones, y vamos a hacerle seguimiento a las personas en el día a día de su estado de febril y de su estado obviamente de calentamiento corporal para realizarle pues ese seguimiento debido. Esto en cuanto a las pistolas, hay que ser muy cuidadosos en saber escoger este tipo de pistolas. Hay unas pistolas que son exclusivamente para oídos, dan una medición mucho más exacta para oídos, y hay otro tipo de pistolas que es para la frente, que es como normalmente los hemos visto. Hay obviamente partes donde no son muy exactas, hay unos termómetros industriales, hay otros que son más hospitalarios, más médicos, especialistas pues como en este tipo de dar una medición más exacta, que esta es la finalidad de estos equipos, dar una medición más exacta para nosotros pues obviamente tener el control. Entonces esto en cuanto a las partes de la parte de cámaras térmicas, pistolas y termómetros. Tenemos unas soluciones en cuanto a los controles de acceso, son soluciones autónomas de control de acceso, como son los software control de visitantes. Esto realmente es como para apoyar estos procedimientos, estos protocolos con el registro, identificación y control de nuestros empleados. Ellos van a tener una marcación por pistola lectora de cédula, en el caso del software, de un software control de visitante, y una cámara web. Esto nos permite obviamente llenar, tener la asistencia del empleado y a la vez poder generarle pues un registro y unas observaciones del seguimiento de cada uno en el día a día. Y por otro lado tenemos la parte de control de acceso por biometría, que muchos los conocemos, son equipos relojes biométricos que lo que nos permiten es tener una modalidad de marcación multifuncional por medio de huella, por medio de PIN, clave, por medio de tarjetas magnéticas o por medio facial. En este caso, la recomendación para este tipo de controles sería la solución facial. Igualmente no vamos a tener ningún tipo de contacto con nadie, únicamente con el equipo. Él mismo se va registrando y se va autoalmacenando toda la información del registro de asistencia de las personas, y va totalmente integrado a un protocolo y procedimientos estrictos en cuanto al tema de que obviamente respetar las distancias, inicialmente entonces un lavado de manos con agua y jabón, una desinfección y un registro como tal de asistencia para llevarle pues el control a cada uno. Entonces miremos que estos elementos electrónicos nos están ayudando a que estos controles de acceso se vuelvan más rigurosos y podamos perfectamente sacar estadísticas para la toma de decisiones en los momentos. El tema de durante la labor que se va realizando, obviamente nos debemos de apoyar en todo lo que es circuitos cerrados de televisión para poder identificar la labor de nuestros empleados, si realmente sí se están cumpliendo con los protocolos por la parte de seguridad y salud en el trabajo de nuestros clientes. Entonces debemos de darle aprovechamiento realmente a todas estas herramientas electrónicas que tenemos para minimizar el riesgo y ayudar a estos protocolos y estos procedimientos a nuestros sectores que se están reactivando. Ok, gracias Juan. Por aquí hay unas preguntas para usted. La primera, ¿las cámaras térmicas las suministra Seguridad Tempi? Tenemos la posibilidad, claro que sí. Igualmente, trabajando bajo una modalidad de gestión de riesgo, visitamos el cliente, miramos qué tipo de necesidad puntual tiene en cuanto a una cámara, como les digo, una cámara térmica con mayor cobertura, como lo tenemos en los aeropuertos, pues a costo-beneficio es una solución de unos $11,000. Los podemos tender, pero es dependiendo del nicho del mercado. Podemos obviamente identificar otro tipo de soluciones y lo podemos ofrecer sin ningún problema. Gracias Juan. Otra pregunta. Con relación a los termómetros digitales, ¿se les puede entregar los estándares o hay alguna referencia en especial? Pues a ver, realmente en este periodo que hemos estado manipulando este tipo de equipos, hemos visto que hay muchas referencias. Realmente no es que haya unas recomendadas porque apenas estamos implementando la solución.
han sido viables, han sido exitosas, han servido, porque la finalidad es obviamente saber si tiene fiebre o no y dar una medición que entre 36 y 37 grados tenemos un personal estable y apto para trabajar, y entre 37.5 grados nos genera una alerta de calentamiento donde ni siquiera se le puede hacer un seguimiento a esa persona, sino que inmediatamente se debe devolver y realizarle seguimiento, pero desde su casa. Gracias, Juan. Dando cumplimiento a los tiempos, creo que podemos responder 3 preguntas más. ¿Los tapabocas quirúrgicos y convencionales son lo mismo? Si no es así, ¿cuál es la diferencia? Sí, son los mismos. Es que lo que pasa es que existe el tapabocas quirúrgico, ¿sí? El tapabocas de tela, que son los que se están haciendo artesanalmente, o sea, que son propiamente en tela, y los N95, bueno, y otra cantidad más de tapabocas. Pero en la resolución 666 me habla de mascarillas quirúrgicas. Gracias, Jennifer. Otra pregunta que hace un participante. ¿Los empleadores solamente entregan elementos de protección personal como son tapabocas, gafas y guantes, o qué otro elemento de protección personal deben entregar? Bueno, básicamente lo que debemos revisar es cuáles son la necesidad de la norma. Entonces, por ejemplo, si la norma dice que los trabajadores deben lavarse las manos, pues debemos entregarle jabón de manos. Si la norma dice que si no hay lavado, no hay la posibilidad de lavarse las manos, se debe hacer el lavado de manos con gel antibacterial, pues la empresa debe suministrar gel antibacterial, ¿sí? Todo lo que está en la norma es lo que es de estricto cumplimiento. Lo que esté por fuera de ella ya son plus de la empresa, ¿sí? Entonces, pero básicamente lo que pide es mascarillas, guantes, canecas para la disposición de estos elementos, y el tema de productos químicos, químicos para la desinfección. Ok, y la última pregunta, Jennifer. Si bien ahorita decías que los protocolos tienen una generalidad, inicialmente hablábamos de que se reactivaron 2 sectores económicos, que es el sector de obras y el sector de las manufacturas. Me preguntan que si estas medidas también se pueden implementar en el sector de residencial, que si los mismos elementos de protección personal se pueden suministrar al personal de oficios varios. Sí, totalmente. De hecho, hay la circular 015 del 2020, de este año, obvio. Ahí me habla de unas generalidades que también podemos aplicar. O sea, todo lo que esté en el resto de circulares se pueden aplicar a nuestro sistema, ¿sí? Pero digamos, en este caso, por ejemplo, para propiedad horizontal en sí, que no tiene una circular explícita, se debe basar de la resolución 666 y de la circular 015 del año presente. Mario, yo quiero hacer una salvedad, pero me estoy escuchando. Bueno, Sí, señor, adelante. quiero dar una salvedad con respecto a la protección. Y digamos, para hacer el ejercicio completo, digamos como responsable o líder del proceso de seguridad y salud en el trabajo, entendería que se debería hacer un análisis, obviamente, de la exposición y de las posibles afectaciones, ¿sí? No es lo mismo tener una persona, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tengo un guarda en un lote, ¿sí? El de ahí sale para su casa y viceversa. Pero si tengo una universidad donde están haciendo pruebas de laboratorio COVID, pues yo tengo que evaluar el riesgo en unos casos hipotéticos, en casos eventuales, como los que revisamos aquí en Bogotá con Hamilton. Entonces yo solamente no le puedo dar al guarda un tapabocas convencional, sino que debo ver otro sistema de protección respiratoria más eficiente como el N95, la probabilidad de un traje especial, la probabilidad de unos guantes diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, mi salvedad está en que revisemos aquellos factores de exposición o de potencialmente peligroso para la persona para que podamos tomar una mejor decisión. Ok, muchas gracias, Luis. Bueno, cumpliendo los tiempos que se tenía estimado para el evento, pues damos por terminado
y las preguntas que no se dieron respuesta, pues se les dará respuesta a cada uno de ustedes y se les enviará por medio de correo electrónico. Queremos agradecer a todos los participantes que compartieron con nosotros este espacio. Recuerden que Seguridad Tempi es su aliado estratégico y siempre queremos estar ahí para acompañarlos. Sabemos que tienen un reto demasiado grande, pero que con el apoyo de nosotros podemos superar esta pandemia. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.